Entonces, Pastor Alfonso, ¿cuál fue la visión con la que empezaron la cruzada cristiana? Todo tiene un principio. Cuando yo me uní a la cruzada cristiana, había una unción especial entre los líderes, hombres de Dios. Estaban imbuidos por una unción de la gloria de Dios. Había entrega, había sacrificio. Yo hablo de Adelmo Chávez, de Marco Díaz, de hombres de Dios como Pedro Moreno, que me puedo acordar, pero nuestro patriarca Patricio Simes. Y aunque uno no debe de mirar a los hombres, siempre uno está mirando a los hombres, y yo recibí de ellos muchas cosas buenas. Y ese sacrificio y ese deseo de establecer el reino fue demasiado importante, porque así me levanté. Y cuando salí al occidente colombiano, no pregunté cuándo me van a pagar. Sencillamente fui porque Dios me había dicho que fuera. Y como por esa obediencia, hoy existe lo que existe en el occidente colombiano. Llegué con ese sentir de darme para que la gloria de Dios se pudiera establecer en el occidente colombiano. Pastor, ¿cuál fue la visión que tenía Patricio Simes? ¿Qué hablaba él cuando ustedes empezaron la misión cruzada cristiana? Patricio Simes fue el hombre, el patriarca, el abanderado, el que trajo a nuestro país lleno de idolatría el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo dejó todo, dejó su cultura, dejó su familia y vino a hacer lo que Dios le había mandado hacer. Y fue una entrega total. Él no vino a vivir en un extracto 5 o 6. Él sencillamente no cuidaba de esos asuntos. Él lo único que tenía en su mente y en su corazón era predicar a Cristo. Y fue amenazado por muchas veces y fue perseguido porque lo veían muy blanco, muy extranjero, con mayor razón. Pero qué legado nos dejó. Personalmente a mí me marcó. El hombre que más me ha marcado en mi vida se llama ese hombre que está allá en el cielo, Patricio Simes. ¿Cómo definiría el pastor Patricio Simes usted en una sola palabra, en una sola frase? Entrega, pasión, sacrificio, amor. ¿A qué los instaba, a qué los motivaba? Pues las participaciones que hacía don Patricio con nosotros, sus Timoteos, era de una vida de entrega, de consagración, de rectitud. Él era un hombre radical, ¿sí? Él no transigía. Y eso lo fue transmitiendo a todos nosotros. Y eso fueron las semillas, fueron las raíces para lo que hoy existe. Pastor, su experiencia como fundador, ¿qué recuerda de esos años de inicio? Mi experiencia, yo fui adquiriendo principios porque uno mira mucho a su alrededor, hombres que ya llevan años y están sirviéndole al Señor, pero también de la palabra, la rectitud, la honestidad, el amor por las almas, la pasión, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido para mí como mi bandera. Fui instado a recibir el Espíritu Santo recién convertido y allí, precisamente, la gran mujer de Dios, Beatriz, que hace poco murió, me ministró, puso sus manos sobre mi cabeza y recibí ese glorioso bautismo de fuego que para mí ha sido el motor de mi ministerio, de santidad, de rectitud, de honestidad, de ir adelante, de avanzar, de fe. Y le doy gracias a Dios porque todas esas
esos principios me han ayudado a mí en mi carrera de siervo de Dios. Ok, pastor, un segundito, vamos a bajar un poco el micrófono. Pastor Alfonso, ¿cómo recuerda los inicios del pastor Patricio Simes? ¿Cómo eran sus inicios? Pues yo creo que no tanto, es decir, toda su vida. Don Patricio Simes fue ese hombre alto, delgado, muy blanco. Amó mucho a Colombia. Él no pedía comida extranjera, pedía sancocho colombiano. Amaba a nuestro país más que muchos colombianos. Y gracias a ese hombre porque nos dejó un legado maravilloso de lo que es un siervo de Dios. Pastor, y cuéntenos qué dificultades tuvieron que enfrentar cuando fundaron la Cruzada Cristiana. ¿A qué dificultades tuvo que enfrentar la misión en sus inicios? Pues sí, empezamos como en el tiempo de piedra. No había nada. Queríamos extender el Evangelio con la Cruzada Cristiana. Y solamente estaba en Cundinamarca, en Bogotá y tal vez algunas pocas iglesias en el Tolima y algunas pocas en Boyacá. Pero en ese sentir de Colombia para Cristo salieron los diferentes equipos. Mi equipo fue el primero en que salimos al occidente colombiano. Y allí fue el comienzo de grandes cosas. Eso de empezar de cero tiene algo especial, que no hay ni un bulto de cemento, que no hay para comprar una propiedad, que la escasez, pero eso lo hace a uno madurar y tener más fe y confianza en el Señor. Y Dios ha sido fiel. Escuchen, Dios ha sido fiel, siempre ha estado. Es que Él no tiene problemas en estar al lado de nosotros para ayudarnos, para apoyarnos. Como decía un dicho, no es el pedazo de tierra, es el pedazo de hombre. Pastor Alfonso, ¿cuál cree usted que fue el secreto para que la iglesia avanzara? O sea, ¿cuál ha sido el secreto para que la iglesia pueda crecer, multiplicarse, avanzar y que nada la haya podido parar en todos estos años de fundación? Pues más que todo mi experiencia es en el occidente colombiano, porque cuando yo salí de Bogotá como misionero, establecer la misión en el occidente colombiano, como le digo, a mí me respaldó el cuerpo gobernante por 1 año y 6 meses, y a los 6 meses me quitaron la ayuda. Pero yo no pensé volver a Bogotá, nunca pensé. Y encontré la respuesta de Dios y Dios puso en mi corazón el establecer iglesias. La primera fue Buenaventura al año, luego fuimos a Popayán, luego a Tuluá, luego a Buga, etcétera, etcétera. Y así fuimos estableciendo iglesias. La iglesia central hacía las veces de comité. Y yo le doy gracias a Dios porque la provisión Él la dio. Yo vivo sorprendido de dónde salía tanto dinero para establecer iglesias. Claro que había en ese tiempo muchos hombres y mujeres en las iglesias que decían, yo salgo. Y no pedían sueldo, no pedían prestaciones sociales, solamente les ayudábamos para el transporte y para la comida, y ahí estaban sirviéndole al Señor con mucha fe, con mucha pasión, y eso sirvió para ir estableciendo las iglesias. Hoy en día, la región del occidente tiene 85 iglesias en Colombia y una misión preciosa también en Ecuador, con más de 15 iglesias. Gracias a ese sentir, ese espíritu de avanzar, de crecer que nos dejó Patricio Simes. Me acuerdo tanto que con él salimos a Guayaquil
con muchas incomodidades, fuimos por tierra a Guayaquil, pero allí estuve con don Patricio fundando la obra de Guayaquil. También estuve con don Patricio fundando la obra en Pasto. Él venía permanentemente, venía hasta con la esposa. Para nosotros era un momento de mucha alegría ser visitados por él. Gracias a Dios por don Patricio Simes. Pastor Alfonso, ¿cuáles cree usted que son los fundamentos de la cruzada cristiana? ¿Cuáles cree usted que son las bases en las que está cimentada la cruzada cristiana y que ha hecho que haya crecido tanto este ministerio? Pues ha habido vocación, ha habido sacrificio, ha habido honestidad. Espíritu Santo ha determinado ese crecimiento. Ojalá que las generaciones que siguen sepan llevar esa bandera más adelante con dignidad a la misma altura espiritual. Pastor Alfonso, como fundador y luego de casi 40 años de ministerio, ¿cuál sería su consejo para las próximas generaciones que estamos empezando? ¿Cuál es el secreto para mantenerse? Pues los Timoteos que están poniendo la mano en el arado, no busquen dinero, ni comodidades, ni materialismo. Si verdaderamente esa generación que viene se llena del Espíritu Santo y se dan con pasión a las almas, esté seguro que Dios va a proveer para que aún sus hijos vayan a una universidad, porque Dios es un Dios de recompensas. Dios nunca se queda con nada. Así es de que principalmente que esos hombres y mujeres que vienen detrás de nosotros tengan un concepto claro, a no ser asalariados, meterse en el ministerio porque sienten esa vocación del Espíritu Santo, de ir a amor y pasión por las almas perdidas. Pastor, ¿cuál cree usted que es el secreto para que la iglesia siga avanzando? O sea, ¿cuál cree usted que sería el punto principal o a qué tenemos que seguir atinando para que sigamos avanzando como cruzada cristiana? A Dios le agrada mucho el orden y la disciplina. Dios no respalda desórdenes, porque Dios es un Dios de orden. Y si nosotros manejamos de una manera rigurosa, honesta, lo que Dios nos da, Dios entonces invierte más. Y eso es lo que yo he podido experimentar aquí, que hemos manejado con mucha rectitud todo lo que es de Dios. Y hemos sabido invertir en el reino de Dios. Y siempre habrá cómo establecer más iglesias, ir adelante avanzando. La provisión está, no hay problema. Él dice, vayan, que yo proveeré. Pastor, me gustaría que nos cuente frente a la cámara. Usted es un hombre de anécdotas, de muchos años de experiencia y de situaciones que ha tenido que sortear. ¿Cuál fue la experiencia o la anécdota que más marcó su vida con el pastor Patricio Simes? ¿Qué recuerda? Don Patricio Simes, la experiencia, tengo muchas experiencias con él. Las cuento en el libro que he podido escribir. Y también he narrado muchas experiencias con él, como su rectitud. A él en un culto no se le podía parar nadie durante la predicación, porque él suspendía la predicación y exhortaba a esa persona y le decía, respete, deben de venir preparados a la iglesia, no se ponga de pie. Y así era un hombre muy rígido, muy radical, y esas cosas calan en la vida de nosotros que seguimos ese ministerio. Hay más anécdotas, claro, hay más anécdotas. Un hombre que cuando llegaba a una iglesia no llegaba a ver cuánto me van a dar porque voy a predicar, más bien era todo lo contrario.
Él sacaba de su bolsillo para que le hicieran la comida en esa iglesia. Él siempre llevaba una ofrenda para la esposa del pastor. Él siempre era generoso y por eso siempre fue un hombre próspero. Pastor, cuénteme una anécdota que usted recuerde puntual, algo que le pasó con él, algo que él hizo o algo que ustedes dos vivieron que a usted lo dejó marcado, una gran enseñanza de parte de él. Al principio, cuando él vino a visitarme, tenía un cuerpo directivo y yo estaba empezando el ministerio. Y había uno en el cuerpo directivo que tenía un espíritu diferente y siempre era como objetando las cosas. Me acuerdo tanto que don Patricio, al conocer el caso, lo llamó y lo exhortó duramente. Y me respaldó a mí como pastor. Para mí fue algo que yo dije, vale la pena seguir en esto porque nuestro patriarca me está respaldando. Y exhortó a esa persona que objetaba tantas cosas y era un problema. Pastor Alfonso, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Usted qué cree que nosotros debemos aprender a imitar del pastor Patricio Simes? Pues cuando yo me reúno con los pastores aquí en el occidente colombiano, siempre les he hablado de ese gran hombre de Dios que vino de Australia y dio su vida hasta la muerte. Y les he hablado para que tengamos ese concepto claro de lo que es como un prototipo de un hombre recio, de un hombre amoroso, de un hombre apasionado, de un hombre basado en las Escrituras con principios de la palabra del Señor. Y siempre les estoy hablando de los pastores de aquel gran hombre, patriarca Patricio Simes. Pastor Alfonso, imagine la siguiente situación. Si tuviéramos en este momento en directo por internet con todas las iglesias de la Cruzada Cristiana en Colombia, en el exterior, que lo estuvieran viendo en las pantallas de las iglesias, tanto los pastores como la membresía, ¿cuál sería su mensaje para toda la Iglesia Cruzada Cristiana y que lo estuviese viendo en este momento? Pues establecer el reino de Dios, seguir adelante, cuidarse en su relación con Dios, no darle lugar al diablo, porque hay una cantidad de pastores que han caído y ya no están. Hay mucha tentación, hay mucha dificultad para uno mantenerse bien con Dios. La tentación está por todas partes, la prueba. Pero si uno está relacionado con el Espíritu Santo, Él nos exhorta permanentemente, nos va a decir, eso está mal, eso está bien. Está levantando una generación, pero que sea una generación radical, una generación de pasión, una generación de entrega, de mística, una generación radical, una generación con principios y valores. No podemos negociar los principios y valores de la palabra de Dios. Vienen muchos modelos del modernismo, de iglesias entre comillas modernas, pero que están quitando los principios de la palabra de Dios. Pero esas iglesias no van a avanzar. Solamente aquellos que prediquemos la rectitud, los principios establecidos por Dios. Ahí están. Y entonces el futuro será mejor. Pastor, si tuviera que regalarnos una promesa de la palabra, un versículo, una frase de la palabra, ¿qué promesa nos regalaría a los de la Iglesia Cruzada Cristiana? Pues el Señor me dio una promesa a mí, recién llegué a Cali, allá en Hechos capítulo 18, dice, habla y no calles, estoy contigo, nadie podrá poner su mano sobre ti, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Dios tiene mucha gente por todas partes, gente deseosa, gente con hambre de Dios. Y si nosotros no vamos a ellos,
Dios nos va a tomar cuentas. Pastor, para terminar, a modo personal y afectivo, ¿qué saludo nos puede regalar a la Iglesia Cruzada Cristiana? Algo ya como muy personal, muy afectivo, ya un saludo general para la Cruzada Cristiana. Amados siervos, líderes, hombres y mujeres, este nombre Cruzada Cristiana es un nombre que Dios nos ha dado. Amemos esta institución. Amemos lo que Dios nos ha dado, que tiene muchos valores. Les doy un consejo: consérvense para Dios. Busquen la relación con Dios. Llénense del Espíritu Santo, ese fluir. Dios sí que está tocando mi vida acerca del fluir del Espíritu. Es determinante. Nadie podrá salir adelante si no está en ese río del Espíritu Santo, porque es definitivo movernos en esa dimensión. Pastor, pues yo como tal ya termino lo que son las preguntas. No sé si usted quiera contarnos frente a cámara alguna anécdota que recuerde, alguna historia, ya como el material que le dije del pastor Arturo, o si ya con lo que nos contó dentro de las preguntas. No, ya está bien todo. Bueno, pastor.